¿Cómo definir grafos dirigidos a partir de Google Maps? Una de las formas de aplicar el algoritmo Dijkstra y de entender la eficiencia que tenemos que buscar a través de grafos dirigidos para transferencia de información, para transferencia en líneas de comunicación, ahorita con este periodo de pandemia, por ejemplo, para traslados de personas a hospitales y cosas así, es definir precisamente lo que son los grafos dirigidos. Y una herramienta que tenemos para hacerlo, no es la única, hay muchas, pero una de ellas es el Google Maps, que nos sirve como una plantilla para definir las rutas, los traslados y el tipo de comunicación. La presentación precisamente nos habla sobre cómo definir los grafos. Los grafos hablan de comunicación, no importa para traslado de cosas, de personas, de datos, ¿sí? Es formas de cómo definir grafos para envío o generar una comunicación y buscar las rutas más críticas, las rutas más eficientes, las más probables. Vamos a hablar un poquito de esas rutas. Vamos a definir precisamente cómo hacer esos esquemas para el trazado de esas rutas. Lo primero que debemos entonces es definir una herramienta. Primero, definir un origen y un destino. Ejemplo, para este ejemplo, el origen, vamos a suponer que estuviéramos en algo acá, sería una de las zonas, vamos a decir, conflictivas para traslado por la falta de comunicación. Incluso podría ser en el propio centro universitario, el propio centro universitario Guadalajara, también podría tomarse como origen. Y un destino, por ejemplo, el Hospital General de las Américas en Ecatepec, que tiene su dirección en Avenida Simón Bolívar 1, Fraccionamiento de las Américas, ¿sí? Esto podría ser, por ejemplo, que yo quiera transferir información del nodo 1 al nodo 5, al nodo 20, al nodo 50. Y entonces tengo que definir rutas, que pueden ser rutas de comunicación, pero tenemos que definir los criterios para tomar esas rutas. No es nada más de que definamos una. Nosotros nos vamos a Google Maps y marcamos el origen y el destino. Vamos a suponer que parto de aquí, que aproximadamente el universitario Guadalupe, entonces sería casi exactamente la misma ruta, ¿sí? Aquí estamos un poco más lejos todavía y marcamos el origen en esta parte. Tenemos que recorrer y decir cuáles rutas son las que puedo generar para llegar al destino. Así, esas son los grafos dirigidos. Me voy a dirigir a través de ciertas rutas o calles que me pueden permitir llegar acá, o canales de comunicación, ya sean bidireccionales o unidireccionales, que me permiten llegar a esto. Entonces, lo que tengo que empezar a marcar son cada uno de los puntos que tengo que seguir para poder llegar hasta el destino. Eso es un grafo dirigido. Si marcamos toda la ruta de esta manera, entonces podemos ver que tenemos que recorrer varias formas. Esta es una, que puede ser la más larga, pero a lo mejor la más rápida. Esta es otra, que sería a partir de aquí la derivación por este lado, que podría ser incluso las caras. Estamos hablando de peaje, de casetas. Y esta es otra, que sería el hecho de que yo llegue aquí y de aquí me derive. Es otra ruta que podemos. Esta es con saco de cosas. Bueno, tenemos que tener las distancias de cada una de las rutas, porque son los pesos de la ruta. Con un mapa identificamos las rutas. Hay que marcar las rutas probables. A partir de ahí deberá marcarse la ruta. Para este caso podemos identificar tres rutas probables. Analizar a detalle las rutas, identificando los cambios de dirección, los sentidos, en este caso de las calles o del canal de comunicaciones, y factores que aumenten los tiempos de traslado. Definir las velocidades y determinación de si la calle tiene sentido simplex, ojo, ¿sí? Ojo con esto de las velocidades.
Pueden ser velocidades de comunicación constante o variable dependiendo del tipo de comunicación. Si tenemos un sentido que va en un solo sentido y que no acepta el retorno por ahí, sino que solo es en un solo sentido, o tenemos un half duplex que en un tiempo puedes ir en un sentido y en el otro puedes venir en otro sentido, o tenemos un full duplex que podemos caminar en ambos sentidos. Por ejemplo, estamos hablando de calles, una calle de camellón en medio, en donde tenemos el sentido de ida y el de regreso sin problema, es full duplex. Pero también tenemos el otro problema y tenemos que cubrir, por ejemplo, o tenemos calles que tienen los dos sentidos, pero tenemos vehículos estacionados a los lados y que solo dejan libre un camino y se comportaría como un half duplex, en donde un tiempo va a permitir pasar en un sentido y el otro va a permitir el tiempo de retorno. Las distancias tenemos que medir, calcular las distancias de tiempo que hay entre los nodos o entre las esquinas donde tengo que cambiar de dirección o de ruta o de calle para poder continuar con la dirección del grafo. Con esta información, entonces, tenemos que determinar las rutas probables, las rutas críticas, las rutas alternas, las rutas más eficientes. Este análisis normalmente se presenta en un documento de Excel, un análisis de grafos, ¿sí?, para cada una de las rutas. Después de definir el tipo de comunicación, sentido y si es doble sentido o sentido sencillo, etcétera, entonces tenemos que definir los criterios de distancia, cuántos segundos o minutos por kilómetro, segundos cuando estamos hablando de un canal de comunicaciones, hay por la distancia que recorre de un nodo a otro. Imagínense que yo tenga que llegar de una computadora ubicada en la UAM, y tengo en el Centro Universitario UAM Texcoco, y tengo que llegar a una computadora que está ubicada en lo que es la Universidad del Estado de México, la UAM en Toluca. Puedo seguir muchísimos caminos porque va a haber muchas rutas de computadoras que sirvan como canales de comunicación o de centrales telefónicas que van a servir como canales de comunicación, y que pueden ser algunas comunicaciones simplex, otras half duplex y otras duplex, pero tenemos que hacer esos recorridos entre los nodos de las computadoras para llegar de un origen a un destino. Aquí lo estamos haciendo con un ejercicio de traslado, vamos a decir, a través de calles, de caminos, de carreteras, pero es exactamente lo mismo. Con estos datos debemos definir las rutas posibles y los tiempos de cada ruta. Así, por ejemplo, vamos a tener el análisis de la primera ruta llevando cada uno de los puntos de la zona. De hecho, en este ejercicio vamos a analizar solo una sola ruta, porque recuerden que aquí tenemos, fíjense, aquí hay otra ruta que sería una cuarta ruta, que sería a partir de aquí agarrar este tipo de calles, son calles simplex, de un solo sentido, y que pueden provocar, por la lentitud de la calle, puede provocar retraso, y que podemos salir a esta parte, pero no en todos, incluso en estas zonas, probablemente haya partes, en este caso de terracería, o partes de comunicaciones muy lentas, si fueran canales de comunicación. Entonces ya no estamos hablando solo de 3 rutas como esta que estamos por acá, o esta otra que puedo seguir por este lado. Ya estamos hablando de que podría ser 4, 5, 6, 7 rutas. Entonces tenemos que definir cuáles son las rutas que nos interesa identificar para poder. Por ejemplo, si yo tengo una identificación de mi origen, tengo que ir marcando cada uno de los nodos que tengo que visitar en el plano correspondiente. Cada uno de esos nodos tiene que estar identificado con lo que es la dirección, el sentido, pero además la magnitud, o sea, qué tan largo es, qué tanto tiempo me va a llevar. No es lo mismo caminar por este canal de comunicaciones que está libre a caminar por un canal de comunicaciones obstruido. Y como aquí, por ejemplo, este tramo está libre, va a ser muy rápido. Pero ¿qué pasa con este tramo? Este tramo va a ser muy lento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está obstruido. Y así sucesivamente analizar todo el camino.
Tenemos que seguir marcando cada una de las rutas o de los nodos que tenemos que pasar para llegar a cierta zona, identificar rutas, caminos, porque aquí pareciera que estoy caminando en un círculo innecesario, pero es un puente que no me permite pasar por acá. Tengo que dar esta vuelta para poder utilizar este canal de comunicaciones. ¿Sí? Así tengo que ir cubriendo cada uno de los tramos, midiendo cada tramo para calcular las distancias que voy a tener entre nodo y nodo. Y esas distancias se traducen en tiempo, o se traducen en distancia, o se traducen en energía, o en consumo de datos, etcétera. Cuando ya voy avanzando, tengo que ir generando todas estas rutas tal cual se plantearon. Y obviamente la idea es llegar a este lugar. Entonces se marcan absolutamente todos los nodos que tengo que visitar. O sea, tengo que llegar a estas partes para poder lograr el acceso al destino. Esto que están viendo ustedes es un grafo dirigido real de un traslado de una ambulancia desde Chimalhuacán y tal. ¿Sí? Aquí lo tienen ya marcado con todos los nodos de cómo está estructurado desde el origen, que está por todas sus rutas. Aquí tengo una ruta, aquí tengo otra ruta, aquí tengo otra ruta. Podría haber marcado esta otra ruta de acá, pero ahorita se marcaron las tres que elegimos como las más óptimas. Generamos entonces la identificación de cada uno de las rutas que se tuvieron que ir visitando los nodos necesarios. ¿Cuáles son las reglas básicas para la generación de los grafos dirigidos? No se vale repetir nodos, vamos en un círculo. Aquí, por ejemplo, tengo la visita 2 veces del nodo E. Quiere decir que por aquí hay algo que está fallando, o que está, por ejemplo, aquí me dice que E. Vamos a ver por qué. Entra aquí E. Se dan cuenta si yo parto de aquí, pero tenemos 2 rutas distintas. Una viene para acá y la otra viene en este sentido. Entonces aquí hay un error en esta ruta. Esta no es correcta. Y resulta que aquí me está marcando 2 veces el nodo E. Esto no es, o sea, se va de la E acá, pero lo que está mal es esta FG, se está repitiendo EFG, si se dan cuenta, es un error. EFG no va. Aquí sí, esta es la ruta correcta. ¿Vale? Ya está corregido. Nunca se deben repetir 2 veces un nodo dentro de un grafo. ¿Por qué? Porque si yo repito la visita 2 veces del nodo, pues estoy dando círculos. Y eso no es. ¿Ok? Entonces estas son las rutas que tenemos que seguir. Ruta 1, ruta 2, ruta 3. Son las rutas que podemos lograr a través del grafo dirigido, que es el que generamos. Les vuelvo a mostrar. Veamos. En este. Aquí solamente va a partir de A, B, C, D, E. Brinca F, G, H, I, se viene para acá. Y acá por la otra ruta se viene A, B, y luego se viene para acá esta A minúscula, B minúscula. No es lo mismo A mayúscula que A minúscula. D minúscula, E minúscula, C minúscula, T minúscula, H minúscula. Y luego se incorpora aquí con I minúscula. Y aquí ya agarra la ruta con mayúsculas. A, L, Y, etc. Estos son los nodos que va a visitar cada una de esas rutas y son precisamente las rutas que están definidas aquí. ¿Ok? Aquí, este video.